Hola, hola, mi gente seriéfila. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo en nuestro canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar mucho, y es que vamos a hablar de rupturas, de secretos, e incluso de posibles infidelidades en el mundo aparentemente perfecto de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Sí que les duele tanto como a mí, pero a veces la realidad supera la ficción, y las cosas no siempre son como las pintan en la pantalla. Hoy nos centraremos en una pareja en particular que ha acaparado titulares y corazones por igual, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a analizar su relación, desde sus inicios en la exitosa serie Senkalkapm, hasta los rumores y las supuestas razones detrás de su ruptura. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a desenterrar todos los detalles, los susurros a media voz y las señales que muchos de ustedes, como yo, quizás pasamos por alto en su momento. Investigaremos a fondo el contexto, las presiones y los posibles factores que contribuyeron a esta dolorosa separación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rápido. Si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, si disfrutan de los chismes y las noticias del mundo del espectáculo, y si quieren estar al tanto de todo lo que sucede detrás de cámaras, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activad la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de nuestra gran familia seriéfila. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nació en el set de grabación de Senkalkapm y que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Su romance se convirtió en un cuento de hadas moderno con fotos adorables en redes sociales, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían creer en él felices para siempre. Era la encarnación del amor joven, exitoso y envidiable. Cada aparición pública, cada entrevista conjunta, alimentaba la fantasía de un amor duradero y sincero. Senkalkapm, para quienes no la conocen, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero pero pierde su beca. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le financie sus estudios. Obviamente, lo que empieza como un contrato pronto se convierte en algo mucho más profundo. La serie es un clásico moderno, un ejemplo de la fórmula de comedia romántica turca que ha conquistado audiencias globales. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, está llena de momentos divertidos, personajes entrañables y, por supuesto, una tensión romántica palpable entre los protagonistas. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su interpretación de Serkan y Eda fue simplemente magnífica, y la gente se enamoró de su historia de amor. Y claro, la noticia de que su romance había trascendido la pantalla hizo que la serie fuera aún más popular. Los fans se sentían partícipes de su historia de amor, como si fueran amigos cercanos que celebraban cada logro y cada muestra de cariño. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones a la pareja, creando una comunidad virtual de Kerem and the Lovers. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que la relación entre Kerem y Hande estaba pasando por un momento difícil. Ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos románticas, y empezaron a aparecer noticias sobre posibles peleas y desacuerdos. Las pequeñas señales de alarma comenzaron a encenderse: silencios en entrevistas conjuntas, miradas esquivas, e incluso la desaparición de fotografías en sus perfiles de Instagram. La atmósfera de perfección que habían cultivado comenzó a desvanecerse, dando paso a la incertidumbre y la especulación. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La razón oficial, según los medios turcos, fue diferencias irreconciliables. Pero claro, como siempre sucede en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. La máquina de chismes de la prensa del corazón turca se puso en marcha, alimentada por la sed de detalles de los fans y la necesidad de llenar el vacío dejado por la pareja. Aquí es donde entra en juego la palabra clave de nuestro título: infidelidad. Y es que aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen, muchos medios y fans especulan con la posibilidad de que una infidelidad haya sido la verdadera causa de la ruptura entre Kerem y Hande.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías conspirativas, análisis de gestos y búsqueda de pruebas en entrevistas antiguas y fotografías borradas. Se rumorea que Kerem podría haber tenido un acercamiento con otra actriz durante la grabación de un proyecto diferente. Esta actriz, cuyo nombre prefiero no mencionar para evitar generar más controversia, sería conocida en el mundo del espectáculo turco y tendría una relación cercana con Kerem desde hace tiempo. Los rumores apuntan a que la cercanía entre Kerem y esta actriz habría generado celos e inseguridad en Hande, lo que habría desatado una serie de discusiones y desacuerdos que finalmente llevaron a la ruptura. Se habla de mensajes de texto comprometedores, encuentros secretos y una creciente tensión en el ambiente laboral. Obviamente estos son solo rumores y tanto Kerem como Hande han mantenido silencio sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la existencia de una tercera persona en su relación. Sin embargo, la falta de comunicación por parte de ambos ha alimentado aún más las especulaciones y ha hecho que muchos fans crean que la infidelidad fue la verdadera causa de la ruptura. El silencio ensordecedor de Kerem y Hande ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de los rumores. La falta de una declaración oficial para desmentir las acusaciones ha dejado espacio para que la imaginación de los fans vuele y las teorías se multipliquen. Pero más allá de los rumores de infidelidad, también hay otras posibles razones que podrían haber contribuido a la ruptura entre Kerem y Hande. La presión de la fama, la intensa agenda de trabajo de ambos y las diferencias personales podrían haber sido factores determinantes en su separación. La fama, aunque deseada por muchos, puede ser un arma de doble filo. La constante atención de los medios, la presión por mantener una imagen pública perfecta y la falta de privacidad pueden afectar negativamente cualquier relación, especialmente una que nació bajo los reflectores. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sus propios problemas y dificultades. Su relación, como cualquier otra, pudo haber enfrentado obstáculos que simplemente no pudieron superar. Y aunque su ruptura haya sido decepcionante para muchos fans, es importante respetar su privacidad y comprender que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. El hecho de que su relación haya sido pública no les resta humanidad ni les obliga a dar explicaciones detalladas sobre su vida privada. Ahora, alejándonos un poco del drama de Kerem y Hande, vamos a hablar de otras series turcas que han tenido rupturas impactantes, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Porque, seamos honestos, el drama vende. La infidelidad, la traición y las decepciones amorosas son temas recurrentes en las series turcas, reflejando las complejidades y las dificultades de las relaciones humanas. Una serie que me viene a la mente inmediatamente es Dirilis, Ertuğrul. Aunque esta serie no se centra en un romance específico, sino en la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, sí que hay varias relaciones amorosas importantes a lo largo de la serie. La serie explora la lealtad, el sacrificio y el amor en un contexto de guerra y conflicto, mostrando cómo las relaciones personales pueden ser puestas a prueba en situaciones extremas. Sin embargo, lo interesante aquí no es una ruptura romántica específica, sino más bien la constante traición y deslealtad que se ve a lo largo de la serie. Amigos que se convierten en enemigos, aliados que conspiran a tus espaldas, y esposas que traicionan a sus maridos. Dirilis, Ertuğrul, es un verdadero festival de puñaladas por la espalda, y demuestra que incluso en el contexto de una épica histórica, la infidelidad y la traición pueden ser devastadoras. La serie nos recuerda que las relaciones humanas son frágiles y que la confianza puede romperse fácilmente, incluso en los entornos más heroicos. Otra serie que vale la pena mencionar es Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Sultán Suleimán el Magnífico y su harén. En esta serie las intrigas palaciegas y las luchas de poder son el pan de cada día, y la infidelidad es una herramienta común utilizada por las diferentes mujeres del sultán para ganar su favor. El harén se convierte en un microcosmos de la sociedad, donde la competencia, la envidia y la ambición son las principales fuerzas motrices. La rivalidad entre Hürrem Sultán y Mahidevran Sultán, las dos concubinas más importantes de Suleimán, es uno de los puntos centrales de la serie. Ambas mujeres están dispuestas a hacer lo que sea necesario para asegurar su posición en el harén y el amor del sultán, y la infidelidad, la manipulación y el asesinato son solo algunas de las armas que utilizan en su lucha. La serie nos muestra cómo el poder puede corromper y cómo las relaciones personales pueden ser sacrificadas en aras de la ambición. Aşk Memnu es otra serie clásica turca que explora el tema de la infidelidad de una manera muy intensa. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil,
una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mayor y adinerado. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura secreta que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie es un estudio psicológico de la pasión, la culpa y el remordimiento, mostrando cómo un acto de infidelidad puede destruir vidas y familias enteras. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama, y es un claro ejemplo de cómo la infidelidad puede destruir familias y relaciones. La interpretación de Beren Saat como Biter es simplemente espectacular, y la serie ha sido un éxito en Turquía y en muchos otros países. La serie es un clásico moderno que sigue resonando con las audiencias debido a su honesta y cruda representación de la condición humana. Y para terminar, quiero mencionar una serie más reciente que también ha explorado el tema de la infidelidad de una manera interesante, Sadakatsiz. Esta serie es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, y cuenta la historia de Asia Yılmaz, una exitosa doctora que descubre que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven. La serie nos muestra la perspectiva de la víctima de la infidelidad, explorando sus sentimientos de dolor, ira y confusión. Sadakatsiz es una serie llena de suspense y drama, y muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una relación. La serie explora temas como la confianza, la traición, el perdón y la venganza, y ha sido un gran éxito en Turquía y en otros países. La serie es un recordatorio de que la infidelidad no solo afecta a la pareja involucrada, sino también a su entorno familiar y social. En fin, como hemos visto, el tema de la infidelidad es recurrente en las series turcas, ya sea en dramas históricos, comedias románticas o thrillers psicológicos. Y aunque no siempre sea agradable ver cómo nuestros personajes favoritos sufren por culpa de la traición, es innegable que el drama vende y que estas historias nos enganchan de principio a fin. Las series turcas nos ofrecen una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, explorando los temas de la infidelidad, la traición y el perdón de una manera que resuena con las audiencias globales. Y volviendo al tema de Kerem y Hande, aunque su ruptura haya sido decepcionante, es importante recordar que ambos son talentosos actores que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Esperemos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que sigan deleitándonos con sus actuaciones en el futuro. Su talento y carisma son innegables, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Y bueno, eso es todo por hoy, mi gente seriéfila. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante nuestro análisis sobre la ruptura de Kerem y Hande y el tema de la infidelidad en las series turcas. Gracias por llegar hasta el final. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que la infidelidad fue la verdadera causa? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el tema de la infidelidad? Déjenme sus comentarios abajo, y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de nuestra gran familia seriéfila. Compartan este vídeo con sus amigos que aman las series turcas, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos.